¿Usted se queja de los baches en su calle? Pues los romanos construyeron carreteras hace 2000 años que hoy todavía se pueden usar. No eran simples caminos, eran estructuras de 5 capas diseñadas para la eternidad. Bienvenidos al Internet de Piedra. Las vías, el sistema nervioso del imperio, la ingeniería romana, la tecnología que construyó un imperio. La grandeza de Roma no solo se basó en sus ejércitos, sino también en una ingeniería tan avanzada que muchas de sus obras siguen en pie después de más de 2000 años. Sus caminos, acueductos, sistemas hidráulicos y técnicas mineras fueron auténticas maravillas tecnológicas que permitieron al imperio dominar enormes territorios con una eficiencia sorprendente. 1. Las vías romanas, la red de datos y logística del imperio. Las calzadas romanas no eran simples caminos de tierra. Eran estructuras multicapa diseñadas para soportar siglos de uso continuo, facilitando el comercio, la movilización militar y la transmisión rápida de información a través del imperio. La estructura de una calzada romana. Una vía romana de alta calidad estaba compuesta por 5 capas principales. Pavimentum. Era la base o cimiento de la vía, fabricada con mortero y de aproximadamente 2-5 centímetros de espesor. Statumen. Capa de piedras unidas con cemento o arcilla de unos 30 centímetros de grosor que proporcionaba estabilidad estructural. Rudens. Compuesta por aproximadamente 25 centímetros de concreto apisonado. Nucleus. Formada por varias capas de concreto rodado, con un espesor de entre 30 y 45 centímetros. Summa crusta. Era la superficie final de rodadura, construida con enormes losas poligonales de sílice o lava volcánica, perfectamente ajustadas y alisadas. Gracias a esta compleja estructura multicapa, muchas carreteras romanas continúan siendo visibles y utilizables 2000 años después de su construcción. El Internet del mundo antiguo. La red vial romana funcionaba como un auténtico sistema de comunicación global para la época. A través del Cursus Publicus, el sistema oficial de correos del imperio, Roma podía transmitir órdenes, mensajes y recursos militares a velocidades impresionantes. Este sistema contaba con estaciones, postas estratégicas para descanso y relevo, Cursus Celer, servicio rápido para documentos urgentes, Cursus Clavularis, transporte pesado y suministros militares. La red conectaba territorios desde Britania hasta Oriente Medio. Precisión topográfica. Los ingenieros utilizaban la groma, un instrumento de alineación que permitía trazar líneas rectas con desviaciones mínimas durante kilómetros enteros. Tan eficiente fue esta planificación que estudios modernos muestran que muchas zonas de prosperidad económica en Europa aún siguen alineadas con las antiguas rutas romanas. Acueductos, la gravedad como esclava. Pero Roma no solo dominó la tierra, dominó el agua. Imagine mover millones de litros por 150 kilómetros usando solo la gravedad. Un error de 1 milímetro y la ciudad moría de sed. 2. Acueductos y canales. Hidráulica de precisión milimétrica. Los romanos dominaron el agua con una precisión extraordinaria, logrando transportar enormes volúmenes a lo largo de cientos de kilómetros usando únicamente la gravedad. Uno de los ejemplos más impresionantes fue la red hidráulica de las Médulas, en Hispania, que superaba los 600 kilómetros de canales. Pendientes extremadamente precisas. Los ingenieros mantenían inclinaciones constantes de entre 0,15% y 0,4%, algo increíble para la tecnología de la época. El famoso Canal 3, de 143 kilómetros de longitud, mantenía un descenso uniforme de apenas 2,1 metros por kilómetro. Instrumentos de alta precisión. Corobates.
una enorme regla de nivelación de aproximadamente 6 metros, equipada con plomadas y un canal de agua para verificar la horizontalidad. Dioptra, instrumento utilizado para medir ángulos y distancias, considerado precursor de los modernos teodolitos. Groma, herramienta esencial para trazar líneas rectas y mantener la precisión en las rutas. Odómetro, sistema mecánico con engranajes y ruedas dentadas que permitía medir distancias exactas mediante pequeñas bolas de piedra liberadas tras recorrer una milla. Control del agua. Los romanos también empleaban castella, depósitos reguladores para distribuir el caudal, sifones invertidos, sistemas que permitían cruzar valles sin necesidad de enormes arquerías. Todo esto demuestra un nivel de conocimiento hidráulico extraordinario para la antigüedad. El concreto vivo, el secreto de la eternidad. ¿Por qué los muelles romanos no se caen y los nuestros sí? Porque su concreto está vivo. Mientras el agua de mar destruye el cemento moderno, al concreto romano lo hace más fuerte. 3. El concreto romano, el material vivo. El secreto de la durabilidad romana se encuentra en el Opus Caementicium, un concreto revolucionario cuya resistencia aumenta con el tiempo. El ingrediente secreto. Los romanos mezclaban cal hidratada, ceniza volcánica o puzolana. Esta combinación producía un mortero hidráulico capaz de endurecer incluso bajo el agua, un material que se autorrepara. A diferencia del concreto moderno, que se deteriora con el paso del tiempo, el concreto romano se fortalece gracias a reacciones químicas continuas. Cuando entra en contacto con el agua de mar, se forman minerales raros como aluminio tobermorita, filipsita, estratlingita. Estos cristales crecen dentro de la estructura del concreto, sellando microgrietas y reforzando el material durante siglos. Un concreto que vive. El agua salada, que normalmente destruye las construcciones modernas, actuaba en el concreto romano como un catalizador de fortalecimiento. En lugar de erosionarse, las estructuras romanas prosperaban químicamente con el paso del tiempo. Por eso puertos, muelles y rompeolas construidos hace más de 2000 años aún permanecen en pie. La ruina Montium, destructores de montañas. Pero lo más increíble no fue lo que construyeron, sino lo que destruyeron. En las médulas, los romanos usaron el agua para hacer explotar montañas enteras para sacar oro. Se llama Ruina Montium y era el estruendo más terrorífico del mundo antiguo. 4. Ingeniería minera. La Ruina Montium. La técnica de la Ruina Montium, también llamada arrugia, fue una de las operaciones de minería hidráulica más impresionantes del mundo antiguo. Su objetivo era literalmente destruir montañas enteras para extraer oro. El mayor ejemplo de esta técnica se encuentra en las médulas, en la actual España. ¿Cómo funcionaba la Ruina Montium? Excavación de galerías. Los mineros perforaban enormes redes de túneles dentro de la montaña, trabajando día y noche bajo condiciones extremas. Transporte masivo de agua. Los ingenieros construían gigantescos canales que transportaban agua desde ríos lejanos hasta depósitos situados en las alturas. Algunos de estos canales superaban los 140 kilómetros de longitud. El derrumbe artificial. Cuando los depósitos estaban llenos, liberaban enormes cantidades de agua dentro de las galerías. Esto producía dos efectos devastadores. Fuerza erosiva. El agua destruía las paredes internas de los túneles. Expansión de arcillas. La humedad hacía que las arcillas se expandieran, desestabilizando la montaña desde dentro. Finalmente, sectores completos colapsaban en un gigantesco derrumbe controlado. Plinio el Viejo describió el fenómeno como un estruendo imposible de imaginar para la mente humana. Recuperación del oro. Tras el colapso, el barro y los escombros eran canalizados mediante corrientes de agua hacia sistemas de lavado llamados agogas. Allí utilizaban ramas de brezo para retener las partículas de oro mientras el lodo era arrastrado valle abajo.
Se estima que los romanos movieron más de 100 millones de metros cúbicos de tierra utilizando esta técnica. La ingeniería romana fue mucho más que construcción. Fue una herramienta de poder, comunicación, control territorial y explotación industrial. Los romanos desarrollaron carreteras capaces de durar milenios, sistemas hidráulicos de precisión extrema, concretos autorreparables y técnicas mineras capaces de destruir montañas enteras. Todo ello sin maquinaria moderna, sin electricidad y sin tecnología digital. 2000 años después, muchas de sus obras continúan desafiando el tiempo y recordándonos que Roma no solo conquistó el mundo con espadas, sino también con ingeniería. Sus ingenieros no construían para el año siguiente, construían para la eternidad. Milenios después, mientras nuestras carreteras modernas se agrietan, sus calzadas siguen ahí, desafiando al tiempo y recordándonos que la verdadera tecnología no siempre necesita electricidad, sino visión. Un imperio que movió montañas, dominó el agua y creó un concreto que parece tener vida propia. Eso no fue solo suerte, fue la ingeniería que cambió el mundo para siempre. Y ahora, la pregunta para ustedes, legionarios de imperio y ruinas. Si los romanos pudieron construir puentes y acueductos que duran 2000 años usando solo ceniza volcánica y gravedad, ¿por qué creen que nuestras construcciones de hoy duran tan poco? ¿Es falta de materiales o es que ya no construimos para la eternidad? Los leo en los comentarios. No olviden suscribirse y activar la campana si quieren seguir descubriendo los secretos que la historia nos ocultó. Hasta el próximo descubrimiento.